Bueno, gente, en este video les voy a decir cuánto vale, cuánto cuesta viajar a la costa, o sea, desde Armenia Quindío hasta Coveñas. Les voy a decir cuánto me gasté en el almuerzo, cuánto me gasté en el desayuno, cuánto me gasté en la comida, cuánto me gasté en el hospedaje, y al final del video les voy a decir cuánto me gasté exactamente en gasolina y cuántas botellas de agua me gasté en total o me tomé en total en todo el viaje. Pendientes, se suscriben porque más adelante voy a hacer una dinámica muy especial con los suscriptores. Entonces, espero que les guste el video y pendientes. Bueno, les cuento que a inicios de este año, exactamente en enero, en este año 2024, hice un viaje en moto desde Armenia Quindío hasta Coveñas. Y hice un recuento muy juicioso con el tema de los gastos para poder hacer este video y para poder dárselos a ustedes y que ustedes también pudieran en algún momento presupuestar o más o menos saber cuánto de gasta uno en este viaje. Entonces, hice un registro por trayecto, o sea, de esta ciudad a esta ciudad, cuántos kilómetros, cuánto me gasté, de esta ciudad a esta ciudad, cuántos kilómetros y cuánto me gasté, porque el viaje no lo hice así completo, no soy capaz de hacer un viaje de esos. Entonces, en la parte de acá, pues voy a ir haciendo el recuento, el trayecto, los kilómetros, cuánto me gasté en desayuno, cuánto me gasté en almuerzo, cuánto me gasté en el algo. El algo es como una merienda. Cuánto me gasté en la comida y cuánto me gasté en el hospedaje y el total del gasto en el trayecto, y en la parte de acá abajo vamos a ir sumando los gastos. ¿Listo? Así va a ser la dinámica. Entonces, primer trayecto, Armenia hasta Bello, Antioquia. ¿Listo? Ese día no desayuné, salí muy temprano, normalmente yo no desayuno, entonces no desayuné. El almuerzo, ya cuando llegué a Bello, Antioquia, me gasté 20.000 pesos. Después, más tarde, me gasté 15.000 pesos en la comida. Y el hospedaje en Bello, Antioquia, me costó 65.000 pesos. Sobre todo con el tema de los hospedajes, si van a ir viendo alguna diferencia, porque eso depende mucho, por ejemplo, la ciudad, la temporada, sobre todo la ciudad diría yo que depende mucho. Ah, bueno, y el tipo de hospedaje. En este caso fue un hotel normal. Ah, bueno, este recorrido de Armenia hasta Bello, Antioquia tiene un trayecto total de 275 kilómetros. Al otro día, desde Bello hasta Apartadó, hice 299 kilómetros, eso es lo que marca el GPS. No desayuné tampoco. Antes de llegar a Apartadó, almorcé en carretera, fueron 18.000 pesos. Me gasté en el algo, me gasté 15.000 pesos, que fueron pues como una, a ver, ¿cómo es que le llaman? Como una michelada y unas galletas. Después en la comida gasté 10.000. ¿Por qué la comida es más barata? Pues porque como estoy de viaje, digamos que rompo un poquito el tema de la dieta y como pues una empanada, como un pastel con gaseosa o un pan o algo, y así, eso fue lo que me gasté en la comida. En total, 10.000. Y en el hospedaje me quedé en un hotel que llama Hotel Puerta del Sol, muy cercano a la plaza, como a media cuadra. Me gasté 48.000 pesos. ¿Listo? Muy recomendado, les recomiendo que siempre busquen, sobre todo en este tipo de zona que el clima es tan fuerte, aire acondicionado. Listo, la otra ruta que hice al otro día fue desde Apartadó hasta Arboletes. Listo, ese día sí desayuné, también salí temprano, siempre trato de salir temprano. Me gasté en el desayuno 8.000 pesos.
Más adelante en el almuerzo me gasté 30.000 pesos. Después en el algo, ¿sí? Que me acuerdo muy bien que fue una limonada, como con unos dulces tradicionales de la zona también muy buenos, me gasté 20.000 pesos. Más tarde ya me gasté 8.000 pesos en la comida, que fue más bien como una gaseosa con una empanada, con una arepa de huevo que me comí en la plaza. Y el hospedaje fueron 70.000 pesos en un lugar que llamaba Estadero Gerardo, ¿sí? Gerardo, o sea, el nombre Gerardo, costó 70.000 pesos. De acá y ya van variando algunos precios, sobre todo al tema más turístico, ¿sí? Eso se marca mucho más. Bueno, después hice la ruta Arboletes. Bueno, esta ruta apartado hasta Arboletes, 148 kilómetros. Después hice la ruta Arboletes hasta Coveñas, que fue la ruta más corta, fueron de 139 kilómetros. Aclararles que acá les voy a dar los precios ya sumando 2 días, porque en Coveñas me quedé 2 días. Entonces, el desayuno, el primer día me gasté 10.000 pesos, en el segundo día me gasté 15.000. Entonces acá les voy totalizando. El almuerzo, el primer día me gasté 18.000 pesos, que fue un corrientazo, o sea, un ejecutivo, un almuerzo normal, me gasté 18.000 pesos. Y el segundo día ya fue algo más como a la carta, igual fue muy económico, me gasté 30.000 pesos. Después en el algo, el primer día compré unas obleas, unas cocadas, bueno, unas cositas muy ricas para comer, me gasté 25.000 pesos. Y el segundo día fueron 15.000 pesos también en un algo. La comida, el primer día fueron 25.000 pesos y el segundo día fueron 18.000 pesos. Y el hospedaje, yo me quedé en un hostal de habitación compartida y me costó 40.000 pesos cada noche y me pareció súper bueno. Vean que es económico a pesar de que es una zona ya tan turística. Entonces, ahí digamos que completé el primer trayecto, que fue el trayecto de ida. Pero hay que devolvernos. Entonces, cuando me devolví, cambié un poquito la ruta y ya ahí se fue Coveñas hasta Apartadó. No paré, o sea, sí paso por Arboletes, pero no paré en Arboletes. Y esa ruta entonces fueron de 287 kilómetros. El desayuno fue un desayuno trancado, o sea, un desayuno bien alentadito. Costó 22.000 pesos. Un almuerzo de 18.000, no tomé un algo ni nada por ahí, y la comida ya fue de 10.000 pesos, que fue un despiste por ahí, listo. El hospedaje, me quedé en el mismo hotel en el que me quedé de ida y estaba todavía en 48.000 pesos. Ahora ya al final del video les voy a dar como unos consejos de pronto al momento de buscar esos hospedajes. Listo, después hice ya Apartado hasta Bello, Antioquia. El almuerzo costó 20.000 pesos. En la noche me comí un buen combo de hamburguesa súper rico, costó 37.000 pesos. Y el hospedaje costó 45.000 pesos. Me quedé ya fue en un hostal, pero en ese momento me tocó, fue en una habitación, era compartida, 3 personas, pero no se quedó nadie más esa noche, entonces igual me costó lo mismo como si fuera una habitación pues compartida. Y ya hice después, bueno, Apartado hasta Bello, 302 kilómetros. Y ya después hice la última ruta, que fue desde Bello, Antioquia, hasta Armenia, Quindío, una ruta de 282 kilómetros de recorrido. Simplemente fue un desayuno de 8.000 pesos, el almuerzo fueron de 20.000 pesos, ya pues no gasté en comida porque llegué a mi casa, ya no gasté en hospedaje porque ya estaba en mi casa. Entonces, bueno, ahí van los gastos totales, listo. A esos gastos totales vamos a hacerle entonces más sumas, listo. Entonces dejemos los gastos por acá arriba ya solitos y me tomé en total, y se los digo que los conté de una manera súper juiciosa, me tomé en total 25 botellas de agua. En promedio, porque algunas eran más grandes, más pequeñitas, pero en promedio en agua me gasté 62.500 pesos. Yo tomo mucha agua, 25 botellas de agua
Eso es bastante. Eso bajito, bajito son 25 litros. Entonces en agua me tomé en total 25 botellas que costaron 62.500. Ahora, en varios, para mí que son varios, resulta que adopté como la costumbre de comprar en los lugares en que voy como recuerdos. Por ejemplo, imanes para la nevera, me encanta comprarlos. Entonces esos varios son como gallitos o que una manillita, que una pulserita y cositas así regaditas. Me gasté 100.000 pesos. Listo. Ahora, en gasolina, que es la pregunta de muchas personas, primero decirles que el recorrido en total ida y vuelta fueron 1.732 kilómetros para un total de gasolina de 463.000 pesos. Pilas que este costo de la gasolina es una variable muy grande porque depende de muchas cosas. Depende la moto, depende el cilindraje, depende el conductor, el modo de manejar, incluso depende el peso que lleves. Eso también puede depender qué tan buena sea la gasolina, qué tan buena sea la bomba, bueno, qué tan buena sea la estación de gasolina, a eso me refiero. Entonces ahí eso cambia mucho, eso puede variar mucho. Yo creo que en algunos casos este valor puede incrementar un 40% o bajar un 40% dependiendo la moto. Entonces, el total del viaje de Armenia hasta Coveñas fue un total de 1.421.500 pesos colombianos. Acá también le coloco a la actualidad que estamos en septiembre, les voy a colocar en dólares cómo quedó. ¿Listo? Caro o barato, también depende del bolsillo. Para algunas personas puede parecer caro, para otras personas puede parecer barato, para otras personas puede estar normal. Por eso les di los datos detallados, porque algunos pueden llegar a decir, pues yo la comida simplemente voy a comprar sándwiches y almuerzo y como un sándwich, y eso está pues súper bien, ¿cierto? Algunos pueden llegar a decir, no, es que yo no como en la noche, entonces ya son gastos variables, simplemente les estoy diciendo en qué o cómo discriminé los precios. Ahora, formas económicas de ahorrar, les voy a decir algo que me ha pasado. Y es que, por ejemplo, a veces llamo y busco hoteles y son hoteles costosos. Y muchas veces llego al lugar y consigo buscando un hotel mucho más barato porque posiblemente son hostales que no son tan conocidos, entonces no aparecen en internet o el buscador no los coloca de primero. Entonces me ha pasado, en Villa de Leyva conseguí un hospedaje a 35.000 pesos, una habitación sola y súper bueno el lugar, ¿sí? Con baño propio. Entonces también eso es de ir como buscando ahí este tema. Entonces, bueno, espero que les haya gustado el video. Esos son los gastos totales de este viaje. Espero que se motiven a hacer el viaje. Si tienen alguna duda, me escriben a las redes. Ya sabes, se suscriben porque más adelante, más adelante voy a hacer una actividad bien interesante relacionada con Proyecto Ruta con las personas que son mis suscriptores. Entonces, parceros y parceras, muchas gracias por este video y bueno, acá estamos para servirles. Un abrazo para todos y buena ruta.